All right, hello and welcome to the webinar this evening. We are going to be discussing healthy and safe housing. This is the Rent Stabilization Division, and it is October 12th. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Ahora vamos a estar presentando el taller de vivienda saludable y segura. Hoy es 12 de octubre de 2023. All right, so this is a bilingual webinar, so I will be speaking English first, and then Alicel will be doing the interpretation in Spanish. Este taller va a ser hecho bilingüe, entonces yo, Andrea Kennedy, voy a estar hablando en inglés y Alixel Camacho va a estar interpretando en español. Okay. Here we go. So introductions. Myself, my name is Andrea Kennedy, and again, I'm with Alicel Camacho. We are both part of the Rent Stabilization Division and both city employees. Vamos a empezar con las introducciones. Otra vez, yo soy Andrea Kennedy y yo estoy con Alixel Camacho. Las dos trabajamos con la ciudad de Mountain View en la división de estabilización de rentas. All right, and as we start off most of our presentations with a reminder that city staff is not able to offer any sort of legal advice, but we are here to offer tips and best practices and talk generally about maintaining habitability and various city programs. Un recordatorio a todos, antes que empecemos este taller, es que el personal de la ciudad no puede estar ofreciendo consejos legales, pero sí podemos ofrecer mejores prácticas, consejos, y más importante, vamos a estar cubriendo sobre el tema de mantenimiento y cómo mantener un lugar habitable y los programas de la ciudad. All right, so first off, we'll talk about sort of habitability and what does that mean? Y vamos a empezar hablando sobre habitabilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? So the actual definition of habitability is when you're talking about an apartment, in our case, for rent stabilized units, that is suitable to be lived in. So it's safe and it's healthy, and it will be a comfortable environment for any sort of tenant or their family to be living in on a day-to-day basis. Vamos a empezar con la definición de habitabilidad, que es básicamente algo que es apropiado apropiado para vivir, un lugar habitable, algo que se mire seguro y saludable estilo de vivienda para usted y su familia, para que estén viviendo en esa unidad. So we want to think about what does that actually look like on a day-to-day basis? What does that feel like? What do we expect the condition of our home to be like in order for it to actually feel like a home? Vamos a hablar un poco más en detalles como cómo se mira eso, cómo se siente, cómo eso se mira en nuestra casa, las condiciones de la casa para que el lugar donde estamos viviendo se sienta como una casa. And I think for many of us, that would be, you know, when we move in, that it's clean, that there are no insects, that the windows are all working, that the doors are locking, that the outside of the building is maintained. You know, we want to feel safe and we want to feel like we'll be healthy in the environment that we're living in. Y para muchos de nosotros cuando alguien se muda a uno de estos apartamentos, expectamos que la casa esté limpia cuando nos las entreguen, que no haya insectos, que todas las puertas cierren bien, afuera que esté seguro, que nadie se pueda meter. So
before we get started, I want to mention that in general, if you are a landlord or if you are a renter, there are general habitability requirements and expectations. That would be for any sort of rental, right? Single family homes, duplexes, multifamily homes. But today, for the purposes of this webinar, we're going to be talking about those homes that are covered by our local rent stabilization law. So that's usually apartments with 3 or more units on them. Ahora vamos a estar hablando un poco sobre las expectaciones generales sobre mantener un lugar habitable. Esto es para ambos propietarios y inquilinos, de los requisitos de que cada uno tiene la responsabilidad de mantener el lugar habitable. Y este taller está centrado más en los apartamentos que están cubiertos por la Ley de Estabilización Comunitaria y Renta Justa. Los apartamentos que caen bajo esta ley son los apartamentos normalmente que tengan 3 o más unidades en la propiedad, pero a veces pueden tener unos cambios. And in the city of Mountain View, we also have a mobile home rent stabilization ordinance. So most of the same things that we're going to be talking about today also apply in that case. So those are what we're going to really focus in on. However, generally speaking, habitability requirements are there for all rentals that would be in the city. También en la ciudad de Mountain View también está la audiencia de estabilización de renta de casas móviles. También esto sí tiene algo que ver con las casas móviles, sí están cubiertos, pero en general vamos a estar hablando en todas las propiedades que están cubiertos bajo la ley de estabilización de rentas, para que estén viviendo en un lugar habitable. All right, perfect. So let's get started. So we're going to talk a little bit about some of the technical laws that might apply to habitability requirements. Vamos a estar hablando un poco sobre las leyes que son cubiertas y están bajo la protección de habitables. Sorry, my computer froze there. There we go. All right, so we won't jump in too deep, but I do just want to point out that there are different levels. So there is a state law that talks about and defines habitability, and it defines the standards that landlords need to meet in order for the property to be qualified as habitable or suitable to live in. And then to drill down into that state law even more, we have local codes that provide clarity and more detail about those habitability standards. Vamos a hablar sobre las leyes y las diferentes leyes. Andrea, can you switch the slide? Oh, sorry. Vamos a hablar sobre las leyes y son 2 diferentes leyes que caen en esto que tienen en la propiedad que tiene que estar habitable y es cubierto por la ley del estado. Eso es lo más general. Esto define ciertas normas de habitabilidad que los propietarios deben de cumplir para mantener la unidad habitable. Y bajo de eso cae la ley local que viene siendo, proporciona un poco más claridad y detalles sobre las normas de habitabilidad. Esto es más enfocado en los códigos de la ciudad. All right, so we'll talk a little bit about what to look for when you're looking for a habitable property. Vamos a hablar un poco más sobre qué usted debe de buscar
fijarse cuando estamos hablando más sobre algo habitable en su propiedad. So we're going to start with the some of the more common issues that come up, especially for our program in the rent stabilization division, and what we see a lot of tenants coming to us with concerns about. And then we'll talk a little bit about sort of what the city looks for with the city inspection program. So let's start with rent stabilization common issues. So that would include things like if there's leaking water or if there's plumbing issues in the unit, if there's a lack of hot water, which is required to be there, if there's broken windows or doors or holes in the walls, if things aren't locking properly, that can be a security issue. So that's one that we tend to see. Also, another one is pests. So sometimes if there's holes in the wall, you'll get mice, or sometimes there's things like cockroaches or other types of bugs, bed bugs or something like that, that can have an infestation, which is not healthy or safe. Another common issue would be the presence of mold. So that could be a lack of proper ventilation somewhere. That mold just keeps accumulating in the bathroom or where there's water. And another one that's pretty common also is if appliances or things in the kitchen, like the fan or the stove or the refrigerator, those things aren't working, and then people are not able to properly prepare meals or their food spoils. So different things like that, I think, are common issues that we see here in our department. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que nuestro programa normalmente recibe, sobre inquilinos o propietarios y las cosas que no son habitables en sus apartamentos. Estos son problemas comunes que normalmente estamos viendo. Y esta es una lista. Acá en la pantalla podemos ver que cuestiones de fugas de agua, frontanera, falta de agua caliente en la habitabilidad o falta de que a veces no hay nada de agua, ventanas rotas, puertas, paredes rotas o a veces tienen hoyos las paredes y con estos hoyos pueden estar viniendo los ratones o insectos de afuera de la comunidad dentro de nuestra casa, plagas ya sea cucarachas o ratones, insectos que no deben de estar adentro de en una vivienda que la hace no ser habitable para los inquilinos. También a veces vemos la presencia de mojo en el apartamento, ya sea porque el apartamento no tenga suficiente ventilación, y entonces la humedad acumula el mojo o en el techo está craqueado y está liqueando agua. Y con el tiempo eso se hace mojo. Muchos de los apartamentos están ah, acumulando mucho mojo o también que haya problemas en los enchufes, que no sirva la cocina, que no puedan usar la estufa, el refri no les sirven, tienen que estar comiendo afuera porque la comida se echa a perder. Esos son ejemplos sobre problemas comunes que vemos en la comunidad. All right, so now we'll talk about some of the common violations that our multifamily housing inspection department often sees when they are inspecting properties. And they have two different types of categories for violations. They have serious and less serious. So the serious ones are things that are definitely going to be risking the health and safety of the tenants who are living there. And then the less serious ones are things that definitely need to be fixed, but maybe are not as risky in the same way to people's health. So just quickly, some things that they look for are smoke and carbon monoxide detectors that are missing, fire extinguishers that are outdated,
exposed electrical wire, holes in walls and different parts of the building, and then, work done without being permitted. So those can be some of the serious things that our inspectors are looking for when they're inspecting properties. Ahora vamos a hablar un poco sobre las infracciones más comunes, más serios en las propiedades. Y aquí pueden ver la lista. Falta o que hagan falta en el apartamento, en la unidad, los detectores del humo y monóxido de carbono. Esto es importante porque si se llega a quemar algo, ustedes no se van a dar cuenta porque no va a sonar el detector, los extintores anticuados. Otra vez, si llega a quemar algo, ustedes no lo van a poder apagar. Entonces hace falta estos extintores en la casa, combustibles mencionados, cableados eléctricos que no están expuestos, agujeros en zonas específicas de las paredes y sistemas de edificio. La casa puede estar que se va a caer o puede haber hoyos y se están metiendo insectos o algo así dentro de la casa, o el frío. Trabajos realizados sin los permisos de construcción necesarios, todos los proyectos muy grandes que se vayan a hacer en la unidad tienen que ser verificados por la ciudad, necesitan permisos para hacer trabajos grandes que se requieren. El calentador de agua no funciona, entonces los inquilinos están usando agua muy caliente, a veces agua muy fría. All right, and then there's also sort of some less serious classified violations. Again, these are important still, but they're not as maybe immediately dangerous to the health and safety of the tenants or the families that are living in the units. So these are things like outlets, surge protectors, extension cords that are used incorrectly. And oftentimes what the multi-family housing inspectors find is that these are things maybe that with the surge protectors that the tenants are using that are incorrect. So I will just mention on their behalf that if you have extension cords that are exposed, or if you have those adapters that take the 2-prong electricity to the 3-prong, they say that those are very dangerous and they are a fire hazard. So I will definitely mention that here as something that they look for when they're inspecting. And then you can see sort of other things on the list that are less serious, but do generally need to be fixed if they're damaged or installed incorrectly. Ahora vamos a hablar sobre las infracciones más comunes, pero un poco menos graves, que se fijan los inspectores que hacen las inspecciones. Y aquí podemos ver la lista. Una de las cosas es que los enchufes, las protecciones de subtensión y los cables de extensión están utilizadas incorrectamente. Los endores no están bien montados. Revisitamientos exteriores están dañados. Grifos, refrigeradores, tuberías y desaguas dañadas. También podemos ver que faltan de mosquitos en las ventanas, los mosquiteros que hagan falta en las ventanas, también disjuntores no marcados muy bien, y las luces exteriores no funcionan como están diseñadas. Esta es una lista de las cosas que son menos graves en un lugar para mantenerlo habitable. All right, so now that we know what some of the common issues are that come up when we're talking about habitability,
let's talk a little bit about who's responsible for what. Ahora que ya sabemos un poco de las cosas habitables, vamos a hablar un poco sobre las responsabilidades. ¿Quién es responsable por qué? All right, so landlord responsibility. So landlords are required to provide rental units that are in habitable condition. And again, that habitability that we're talking about is making sure that it's suitable, healthy, and safe for people to live in. Vamos a hablar sobre las responsabilidades de un propietario. Los propietarios son responsables y requeridos para mantener un lugar habitable ah, para los inquilinos. All right, so if the landlord does not maintain habitable property, then they are limited in some way. So they cannot increase the rent if they're not in compliance with those habitability laws. So they want to make sure that they're maintaining the property in order to give those rent increases to the tenant. Also, the landlord might be at financial or legal risk if the property is not maintained. So I know we've all heard some pretty terrible stories about balconies collapsing and electrical fires getting started and people being hurt or injured there. So it is really in the benefit of everybody if the property is healthy and safe. Los propietarios deben de estar cumpliendo con la ley, manteniendo la unidad habitable, porque si no mantienen una unidad habitable, entonces no están en, en correspondencia con la ley, entonces están faltando eso de la ley. También tenemos que tomar en cuenta que los propietarios son los que van a ser responsables por si algo llega a caerse, ya sea el balcón si llega a caer, las escaleras, etcétera, pero entonces las responsabilidades van a caer en el propietario. All right, and now let's talk about some tenant responsibilities. So tenants are responsible to take care of their rental unit and the common areas of the property. They also should keep the property in good condition because if the tenant is the one who is caused the damage, they are then responsible for that damage from themselves, their guests, or their children. And, of course, if the pets cause damage, the tenants are responsible for that as well. Ahora vamos a hablar un poco sobre la responsabilidad del inquilino para mantener el lugar habitable. Tenemos que tomar en cuenta que el propietario tiene que mantener el apartamento, pero también que los inquilinos tienen una mayor parte de que el lugar se mantenga cuidado. Y si los inquilinos llegan a hacer un daño, ya sea el mascota rompió algo, los niños rompieron algo en la propiedad que ellos físicamente lo hicieron, entonces los inquilinos son responsables por eso, pero mientras también los propietarios tienen que mantener la unidad y las zonas comunes. All right, now, so if the tenant or their child or their pet does cause some damage, what's the process there? So the landlord is still required to make the repair because ultimately the landlord is responsible for the property and making sure it's safe. However, the landlord can keep the tenant liable for the cost of those repairs. So they can charge them for the cost of those repairs. And furthermore, tenants may be denied
they may have those costs reduced from their security deposit if ultimately they are not fixed before the tenant moves out. Ok, ahora vamos a hablar que tenemos que asegurarnos que sepamos que los daños que son causados por ah, los inquilinos van a ser responsables, pero vamos a hablar un poco sobre el proceso, cómo se mira eso. El propietario tiene la obligación de hacer las reparaciones, pero también ya cuando componga todo lo que se dañó, ya sea que el hijo, uno de los niños, uno de los mascotas rompió algo o el inquilino rompió algo, entonces el propietario lo tiene que arreglar, pero ya que se arregle, él puede mandar la factura de los costos de las reparaciones al inquilino, y el inquilino no puede negarse a pagar los daños que fueron causados por ellos. ah, And I think what might be the biggest consequence for the tenants, if there is damage to the property that's not repaired, is that the landlord may be able to evict them if they're causing nuisance, or if they're violating the terms of the rental agreement in the damage that they're causing to the property. También, también algo que tenemos que tomar en mente es que los propietarios pueden desalojar a un inquilino por si hacen daños en el apartamento y no los quieran pagar, no estén cumpliendo. Entonces el propietario puede ah, hacer el correcto papeleo para desalojarlos ah, de la unidad. Excuse me. Alrighty. So now we'll talk about habitability and what can we do when these issues arise. Ahora vamos a hablar sobre un poco de qué podemos hacer si hay problemas sobre habitabilidad en la unidad. Okay, so here are some things to keep in mind for our landlords that could be a good idea. So number one, we want to educate the tenants. So when they move in, we want to let them know how to report any damages. That is important to report damages as soon as they happen so that they don't continue to get worse. And you want to just make sure that they know that, it's easy to communicate with you and that they know the correct pathways in order to get these repairs done. Because I think as a landlord, the most important thing is to really sort of get ahead of these things and fix them as soon as they happen. So that's the number one. Number two, you want to make sure you keep a record. So you want to respond in writing to any scheduled repairs and try to repair them as soon as you can. If there's any holdup or delays, you want to make sure to keep your tenants informed. Again, can't stress this enough. Keep documentation, photos, videos, all that's really helpful, just in case down the line you would need that. So the other thing to keep in mind as a landlord is you want to plan for long-term capital improvement needs. So in your long-term planning, think, do I need a roof repaired eventually down the line? Are there some water heaters that might need repairing? And just be prepared for those things so when they pop up, you have the funds and you have a plan. All right? So the other thing, if you have any questions about what might be going on at your property, you can always utilize the city's multifamily housing inspection program. They have guidelines on their website, and they also try to do a regular scheduled inspection of about every 4 years or so. And then the last thing that you'll hear me promote many times tonight is using our mediation program to resolve problems
if they arise between you and your tenants. So our mediation program is wonderful, and they have a lot of experience with tenant-landlord issues, and they can resolve them early and maintain the relationship between the landlord and the tenants. Vamos a hablar sobre las cosas que un propietario puede hacer durante este proceso. Primeramente es que deben de estar informando a los inquilinos, deben de estar educándolos. La segunda sería que responda por escrito y programe las reparaciones lo más antes posible para mantener el lugar habitable y que siempre mantenga una comunicación con el inquilino buena para que le esté informando sobre las reparaciones. Tercera es que que conserve toda la documentación sobre lo que esté pasando en la unidad, ya sea que tome fotos, videos, las conversaciones con los inquilinos. La cuarta sería que planeen las mejores necesarios y planee bien lo que se va a hacer, lo que va a tener que hacer para mejorar la propiedad en un largo plazo, ya sea que en un tiempo se va a tener que cambiar el techo, el roofing o cosas así, pero que esté planeando, guardando dinero para que pueda hacer las reparaciones y que siga las instrucciones y direcciones de las inspecciones del programa de vivienda múltiples de la ciudad de Mountain View y que intervenga las reglas. ah, Normalmente se hacen las inspecciones en las unidades cada 4 años. Cada 4 años se va a hacer una inspección y asegúrese que dé seguimiento con las recomendaciones que el oficial les dé. Y también que nosotros siempre surgimos a los propietarios y inquilinos que utilicen el programa de mediación de Mountain View para que para que los inquilinos y propietarios puedan resolver los problemas en un sistema más práctico. Right, now we'll look at some options for tenants when they're addressing habitability issues, and we'll go over each of these 5 topics in a little bit more detail in the next slide. Ahora vamos a hablar sobre un poco sobre los inquilinos y cómo ellos pueden darle seguimiento a un problema de habilidad que tengan en su casa o cómo no llegar a ese punto. Sorry. Pidan asegúrense que puedan pedir una inspección con la ciudad de Mountain View. También si están pasando por algo que no está habitable en su unidad, pueden rellenar una petición para que le reduzcan la renta y también que exija que se le repare los problemas y que se le descuente, o usted también puede arreglar los problemas y que se les descuente el costo de lo que invirtió para arreglar el problema a su próxima renta. Puede hablar con un abogado, puede utilizar su derecho como inquilino de que se pueda salir de la unidad, pero también hay un proceso y les podemos dar más información sobre eso. También puede solicitar una inspección. All right, so the first one is requesting an inspection. So if you are a tenant and you are realizing that there might be some of the habitability issues or code issues that haven't been taken care of in your unit, and you have already requested that the landlord fix them and they are not being repaired, you have the option to request an inspection. So generally speaking, properties in Mountain View are inspected about every 4 years, just on a rotation. However, it can be more frequent if requested by the tenant. So the inspector can come to your unit,
and they can find out if there's any violations on the property. And if there are, they will write a report and they will require the landlord to fix those corrections. So this report can be used by the tenant to file a petition with the city to reduce the rent until the code violation is fixed. So that can be one option, and we'll talk more about petitions in just a second. Ok, ahora vamos a hablar sobre el programa de solicitar una inspección para su unidad o toda la propiedad. Ah, las inspecciones de la ciudad de Mountain View se hacen a la vivienda cada 4 años, pero también se pueden hacer si el inquilino las solicita más pronto y no esperar los 4 años. Si hay algo de emergencia que usted quiera que la ciudad sepa y que vaya a inspectar, lo pueden hacer. El inspector ya que haga la inspección y si nota algo mal, él puede dar infracciones por multas por no tener las cosas bien, y también puede requerir correcciones del propietario para que el lugar no esté en violación de seguridad. Y ahorita vamos a hablar sobre las peticiones. Right, so the other thing that you can do, and I will mention that you can do some of these things at the same time. You don't have to do a specific order, but all of these options can happen simultaneously. But another option would be filing a petition with the city. So this would be a petition the tenant would initiate, and it would be against the landlord for failure to maintain a habitable premise. And then it would be asking for a reduction in rent for the time that this violation has occurred. So it could be past, it could be present, and it can go all the way to the future until it's fixed. So that's one thing to do. It's a form, and city staff is more than happy to help you fill this out if this is your situation. But quickly to look at the petition process without getting too deep into it, the tenant will file the documents and they will need written evidence. They can have pictures, videos, and things like that. Then the tenant would be able to either request a settlement conference with the landlord, which would sort of be like a mediation, where they can come to an agreement, just the two of them, or you can go directly to a hearing where we have a hearing officer who will act as sort of a judge, and they'll weigh the evidence and they'll decide either to grant the petition or deny the petition. And then they will give more details about how that breaks down. If the tenant hypothetically was granted some reduction in their rent for this violation that was happening, and the landlord did not comply with that, there is a compliance petition. And then furthermore, if any party disagrees with the decision, it can be appealed. So it sounds, I think, a little very complicated. However, city staff will help walk anyone through this whole process from beginning to end, so it doesn't feel as big, and it's very manageable. So if this is your situation, definitely please reach out to us and contact us, and we can get you started on that. Ok, ahora vamos a hablar sobre las posibilidades de que un inquilino pueda hacer una petición debido a que el propietario no mantenga el lugar habitable. El primer proceso de una petición sería de que el inquilino presente la petición al propietario, básicamente una demanda por falta de mantenimiento de un local y mantener el lugar habitable, o también que se le reduzcan los servicios que tengan en la propiedad,
Como un ejemplo sería de que antes alguien venía a hacer la jardinería ahora y ahora ya no. Esas son cosas que son reducidos. La segunda sería que el inquilino también, después de la petición, también puede solicitar una reunión de conciliación para discutir la reducción de rentas. Esto a veces puede ser sido con el programa de mediación. O también el tercer paso de que el oficial de audiencias presente ya después de que ambos hayan presentado las pruebas suficientes, el oficial de audiencia haga una decisión y les haga saber am, la decisión, ya sea si se les va a bajar la renta o cuánto, cuál es la tarifa de que el propietario le deba a los inquilinos. Am, y después de que salga la decisión, si alguno de las partes de la petición, ya sea el demandado o el propietario, no estén de acuerdo, pueden apelear la decisión am, ante la petición, am, o también ah, nada más se queda así y los reembolsos serían hechos a inquilino. All right, so another option if you're experiencing repair issues is to deduct the cost of the repair. Sorry, if you're experiencing habitability issues and you decide to repair it yourself, you can deduct the cost of those repairs from the rent that you're paying. So it does have to be a very serious defect and it has to be directly related to health and safety. And it's something that can't be the tenant's fault. So if you're the tenant and you cause, a hole in the wall in the bathroom, you can't take that out of your rent payment to the landlord. It has to be something that wasn't caused by the tenant. You do have to offer the landlord a reasonable amount of time to fix the repair on their own. So you have to give them a first chance. But if they don't, then you can go ahead and do that. But you would want to definitely tell them in writing and that you plan to repair it and deduct it yourself. I do want to mention for this option, you do want to be careful when you're using it because potentially the landlord could say that you did not pay your full rent because you deducted some of that for the cost of the repair. And they could issue you a 3-day notice to pay rent or quit. And that could eventually go to the court for an eviction. So you do want to be a little bit careful with this one. And maybe talk to our office before you use it and see if a petition process might be a little bit more beneficial for you and guarantee you to stay in your house. No, you're on mute. Ahora vamos a hablar sobre las reparaciones del problema, los problemas habitables, caiga en la unidad y lo que le vaya a quitar de la renta, la deducción de los costos por no mantener el lugar habitable y por los gastos que vaya a tener para reponer el problema que tenga. El primero es que debe de saber que usted, si es algo grave, le debe de saber, y tiene que ser algo grave que que tenga conexión con la salud y seguridad de la unidad para que usted lo pueda componer. El inquilino no debe de hacerse responsable ah, y no debe de ser la razón por cual cualquier cosa se vaya roto o rompido. Tiene que ser algo que usted no es responsable. El inquilino también debe de dar al propietario un tiempo para que ellos lo arreglen. No puede expectar de que se lo vayan a arreglar al día siguiente, ah, pero le debe dar aviso para que el propietario esté informado y lo pueda hacer.
También el inquilino debe de notificar al propietario por escrito de lo que le va a reducir a la renta ah, porque esa parte que le debe fue usada para componer cualquier problema que haya en la unidad. Normalmente a veces con estos tipos de casos es un poco difícil porque a veces el propietario no quiere pagar las reparaciones y, o no le avisaron y los propietarios no lo quieren pagar. Entonces, ah, le pueden dar algo de 3 días pagar o desalojar porque no pagó toda la renta completa. Por eso, si ustedes planean en reducir la renta para, pa- para parte de esa renta ser pagada en los costos de que gastaron para componer algo, vengan a vernos y nosotros le dirigimos un poco mejor, le decimos si está bien lo que va a hacer. Am, También el inquilino no puede utilizar el recurso de reparaciones y deducción más de 2 veces en un periodo de 12 meses. Right, the other option is always to speak with a lawyer or legal representation, because there are some things that may come up for tenants that would require legal assistance that the city, cannot provide. So one of those things might be a constructive eviction. So that happens when there is a habitability problem that's so serious and is not being fixed by the landlord. And it basically makes it so unlivable in the unit that the tenant has to move out. So those are not allowed, they're not legal. So that would definitely be something to seek legal assistance about. You can also seek legal assistance if the landlord is not complying with the local rent stabilization law, or if you have a decision that they haven't complied with. However, I would talk to the city first about that. And then if there's any retaliatory eviction. So that's when a landlord files an eviction against a tenant for them requesting a correction of the issue. And if the landlord doesn't want to deal with it, they try to get rid of you, the tenant. So these types of things definitely can be used as a defense against an eviction. And you really do want to make sure that you're documenting everything that's happening in writing and pictures and videos. ¿Cuándo es un buen momento de hablar con un abogado? Estos son unos de los tiempos en cuales nuestra división recomienda de que los inquilinos busquen un abogado y hablen con ellos. Acuérdense en que tener más documentación de ambas partes y puedan utilizar esta, ya sea el problema, lo puedan desalojar, usar para llegar a un acuerdo en los tribunales. También si el desalojo es constructivo, ya sea que demuestra que los problemas graves de habitabilidad hay en la unidad y les exigen que se salgan. am, Eso no está bien, entonces ustedes deben de hablar con un abogado porque la unidad no está en condiciones habitables, en cumplimiento con la SASFRA. Ya sea que después de que hagan una petición y salga la decisión, ustedes, el propietario, no cumpla, acudan a un abogado. También si el desalojo es por reparaciones, ya sea que usted le comentó sobre algo en la petición o que corrige algo, porque está haciendo su propiedad no en cumplimiento con la ley y no habilitable para usted y su familia, ah, ustedes pueden acudir a un abogado. All right, and then finally, we'll talk about the option for tenants to vacate their unit. So they do have a right to break the lease
And no, they wouldn't be held responsible for the remainder of the rent for the tenancy. And again, this is if you have tried to get the issue resolved, you want to have documentation of that in writing, and it seems like nothing's working. This is sort of like a last ditch resort option for you is to break the lease. And then if the tenancy is month to month, you have a right to end that month to month tenancy, and you don't have to provide that 30-day notice. Again, this one I would say is probably like the last resort, and each situation is different. So legal advice would be encouraged if you're planning on maybe doing this. Ultimately, if the landlord does try to hold you accountable for any of the remainder of the rent or violating the agreement, that would be decided in court. So people would need to provide documentation and prove that the issues that were going on were not being handled by the landlord. Ahora vamos a hablar sobre el derecho de desalojo. Vamos a hablar sobre si están en un contrato de un año, el derecho de que usted pueda romper el contrato de arrendamiento y no ser responsable por las rentas impagadas durante el resto del arrendamiento, por lo mismo que tengan el lugar no habitable, o si viven mes por mes, tienen el derecho de poner un fin en el arrendamiento del mes por mes, sin obligación de que tengan el aviso de 30 días de delación. Pero acuérdense que después de esto puede ser que lleguen a corte, y esa sería la última instancia de donde se decida. Por eso es muy importante de que tengan todos los documentos apropiados para que todo caiga a su favor, ya sea inquilino o propietario. Okay, and this is just some good advice for anybody about habitability issues, but really about any issues. So document and communicate your issues that you might be having for landlords and for tenants. So remember to communicate calmly and clearly and be mindful of any tones that come across when you're talking to somebody. If you're writing a letter to somebody, be mindful of how you're communicating with them. Again, you want to write letters or emails so you have something as proof. And you can also attach photos and videos. So that is a big theme you heard tonight, is keep everything in writing. You can have photos and video evidence. So definitely something to take away. Another thing, if you are doing any communicating verbally, either with your tenant or your landlord, and you didn't write it down, it's a good idea to write a follow-up email that summarizes the conversation. So at least you have some proof that that conversation happened. And if your landlord or tenant does not respond, you can consider requesting an inspection by the city. And again, big theme here, document everything chronologically. You can use dates and times. The more detail is really better. Vamos a hablar sobre cómo mantener los documentos y comunicación de usted, ya sea el inquilino y el propietario y el inquilino, cómo mantener y archivar todos los documentos, porque estos documentos es muy importante, ya que el día de mañana tienen una demanda, ya sea el inquilino o el propietario, puedan comprobar todo lo que tengan por fotos, escritos. Recuerden de siempre mantener una comunicación calma y que haya mucha claridad y comprensión entre ambos inquilinos y propietarios. Y tomen en cuenta de que guarden todos los papeles que tengan en comunicación entre los dos. También escriba una carta o correo electrónico con los documentos de su problema, adjunte fotos y videos, déjenle saber a cada uno de lo que está pasando.
ya sea el propietario o el inquilino, y si habla con el propietario o el inquilino sobre, sobre en palabra o en persona, haga un seguimiento con un resumen por escrito sobre qué pasó y de qué quedaron de acuerdo, de qué hablaron. ah, También, si el propietario o el inquilino no responde, considere la posibilidad de solicitar una inspección de la ciudad, ya que no va a tener respuestas del propietario. Documente toda la evidencia que tenga por crónicamente, ya sea que por fechas y horas, para ver exacto y sea más organizado por qué día y qué fecha pasó cualquier cosa. All right, and another thing that I will mention 100 times is consider mediation. So Mountain View has a free and confidential mediation program. It's free for all residents or people doing business in the city of Mountain View. Again, they have been with the city for, I think, almost 50 years or so. We have highly trained mediators, and when two people get in a room together to discuss their issue, they have a 95% success rate of coming up with some sort of solution that benefits both of them. So it's really something that we encourage here in our program and in the city as a whole. Ah, Siempre considere el programa de mediación de Mountain View para los propietarios e inquilinos si tienen algún problema para que puedan llegar a un acuerdo más calmo y responsable sin llegar a los tribunales. Este servicio es totalmente gratis, es una discusión mediada entre ambos, propietario e inquilinos, es confidencial. Y si estos los surgimos porque tienen un alto porcentaje de éxito. ah, y acá abajo en la pantalla pueden ver el contacto para si ustedes desean hacer esta mediación, con quien ponerse en contacto. All right, so some final thoughts before we log off for the evening. And this goes for both tenants and landlords, is that we really encourage people to perform that walkthrough inspection and take it seriously. And so you want to do that at the beginning and at the end of the tenancy, so you know what condition the unit was in when you got there, and you know what condition it is when you leave. Usually having a checklist works really well. You can also take photos or videos. And again, that works for both tenants and landlords. Another thing to consider is rental insurance. Some landlords require it in their lease, some don't, but it is always a good idea. It is pretty affordable, and you usually can just tack it on to the other types of insurance you have, like car insurance. And it's just a couple bucks extra per month. And then finally, as we love to say, please utilize our mediation program. It really is a proactive way to resolve these sort of conflicts or disagreements before going to some of the more intense options. So it really reserves and preserves the relationship between the tenant and the landlord and can keep everything a little bit more friendly. So we do really recommend mediation, as we've seen it improve the relationship between tenants and landlords in the past. Ok, vamos a hablar sobre los reflexos finales. Siempre sugerimos que realice una inspección de la propiedad, ya sea el propietario y el inquilino, para finalizar, para el final parte del alquiler. Cuando ya se vayan a mudar los inquilinos, acuérdense de que los hagan una caminata alrededor de la unidad para ver si van a ser responsables por algo, documenten el estado de la unidad, las listas y comprobación, ya sea con fotos y videos de cómo van a dejar la unidad o cuando lo vayan a recibir, cómo lo están recibiendo, para que en el futuro no sean cargados por los daños que no vengan de ustedes.
También una cosa que surgimos es que ah, consideren el cargo de tener aseguranza de vivienda. A veces los propietarios lo requieren para que les arrienden un lugar, pero a veces no. Y en los que no los requieren, nosotros les surgimos que lo hagan. Son un poco de dólares, pero no es mucho, pero les ayuda para proteger si hay daños y a los bienes de personales. También por última vez, como nos encanta decir, es que utilicen nuestro programa de mediación. Ah, este programa es muy productivo y es una mejor manera de que manejen sus problemas, ya sea que el programa a veces puede llegar a ser muy intenso, ah, una operación más que requiere más tiempo, entonces por eso siempre surgimos mediación. Siempre vemos buenos éxitos ah, con los inquilinos y propietarios cuando hacen el programa de mediación. All right. And as a last thought, really just talk to your neighbors, talk to your landlords, talk to your tenants, talk with us. I don't think we can stress enough communication, communication, communication. It really does prevent some of these issues from getting taken to the next level, and it prevents misunderstandings. So definitely we promote communication, and if you're having difficulty with that, definitely our office can help with that as well. Acuérdense siempre de que hablen con sus vecinos, hablen con el propietario, hablen con uno o lo otro, hablen con nosotros. Nosotros no nos podemos expresar ah, suficiente de que lo importante que es la comunicación, que nos busquen, que se busquen uno al otro para que puedan aclarar sus problemas, sus cuestiones y puedan resolver las cosas. Si uno no habla, no va a ser escuchado. Y si no los escuchan, pueden acudir a nosotros. Nosotros siempre estamos contentos para ayudarles. All right, so I'll leave this last slide up here with our contact information. Over on the left side is our program's contact information. And then we also have a housing and eviction help center that we do every first and third Thursday at the Mountain View Public Library. We're up on the second floor program room. We're there from 6 to 8 p.m. and we just hold open office hours there. That anyone can come to. If that doesn't work for you, you can visit us at our office. We're here at 298 Escuela. We do have staff that speak Spanish as well. So definitely please come and visit us if you are experiencing any of the issues that we mentioned, or if it just brought up any questions for you. Vamos a dejar en la pantalla esta fotos sobre el programa de estabilización de rentas, nuestro contacto, el centro de ayuda al desalojo está corriendo todavía el primer y tercer jueves del mes de 6 p.m. a 8 p.m. en el segundo piso en la Biblioteca Pública de Mountain View. Y si ustedes no pueden llegar a estos horarios, estamos en el 298 Escuela Avenue. Ahí se encuentra la oficina, nos pueden llamar al número en la pantalla o mandarnos un correo electrónico. Tratamos de responder en las próximas 24 horas, pero siempre tratamos de ayudarlos y conectarnos con ustedes lo más antes posible. Y acuérdense que en la oficina tenemos a personas que hablan español al igual. All right, again, thank you so much for joining us, and we hope you have a great rest of your evening. Ok, entonces muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche, que sigan disfrutando su noche. Bye.